Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí, es un placer el poder estar aquí en esta mañana con ustedes. Mi nombre es Emanuel Elizondo y tengo el privilegio de estar pastoreando la Iglesia Vida Nueva en la ciudad de Monterrey, México. Agradecemos al Señor este domingo pasado. De hecho, estuvimos cumpliendo 5 años desde que se plantó la iglesia. Antes de eso había estado yo sirviendo en diferentes capacidades, enseñando en la Universidad Cristiana de las Américas, también asistiendo a mi padre como asistente pastoral, y finalmente el Señor nos llamó a plantar la Iglesia Vida Nueva y ha sido un gozo para nosotros. Es la primera vez que estoy por acá en España y lo estoy disfrutando bastante. Le doy gracias al Señor por el poder estar aquí entre ustedes principalmente. Hemos estado con mucha emoción por el poder venir y compartir con cada uno de ustedes. Así es que gracias por tenernos por acá, gracias por su hospitalidad. Y en esta mañana quisiera invitarles a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, vamos a estar leyendo los versos del 1 al 13, que es el capítulo completo. Después de eso oraremos y comenzaremos con este tiempo de exposición. Estamos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 13. Le voy a dar lectura al texto y ustedes por favor me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, porque nos permites comenzar nuestro día centrándonos en tu palabra, Señor, y en un texto solemne que nos insta, que nos llama a buscar la santidad en la comunidad de la iglesia, Señor, y rogamos que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, que tú nos desafíes, nos exhortes, y que por medio de este texto de la palabra nos lleves más hacia la imagen de tu Hijo Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, uno de los problemas que vemos en la iglesia de Corinto era que había división y que había mucha carnalidad. Y aunque Pablo comienza la carta a los Corintios dando gracias por los muchos dones que tenían, eso lo vemos desde el capítulo 1 y el versículo 7, casi inmediatamente comienza a reprenderlos por las divisiones que había entre ellos. Pablo se ve obligado en esta carta a empezar a defender su ministerio, pero principalmente Pablo apunta a la obra de Jesucristo y a lo que Jesucristo está haciendo. Los apóstoles, dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, dice, somos servidores, somos administradores.
Y al final del capítulo 4, Pablo les asegura a los corintios que los va a visitar y les pregunta qué prefieren, que vaya con vara o con espíritu de amor y de mansedumbre. Y comienza la sección que acabamos de leer y que vamos a estudiar por un momento, en donde Pablo, desde la distancia, está hablándoles y diciéndoles que hay un problema en medio de ellos y que se debe de juzgar este caso de inmoralidad. Un caso que era de escándalo y reproche para la iglesia del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que vemos claramente en estos 13 versículos es que Dios desea que su iglesia sea santa. Y que puesto que Dios tiene ese deseo de que su iglesia sea santa, el apóstol Pablo nos da varias implicaciones de esto. Y vamos a ver 3 de ellas en este pasaje. La primera es esta: puesto que la iglesia de Dios debe ser santa, la primera implicación es que el pecado debe ser juzgado. El pecado debe ser juzgado. Miren conmigo de nuevo el verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pues entonces la situación de fornicación en la iglesia de Corinto era tal que había llegado a los oídos del apóstol Pablo, pero no solamente lo había escuchado él. Nos dice aquí el texto que se oye, lo cual parece indicar que era un caso que se estaba divulgando, que no solamente el apóstol Pablo había escuchado, sino que más personas habían escuchado. Y tenía que ver con un caso de fornicación escandaloso. La palabra fornicación que se usa aquí es porneía, la cual creo que muchos, si no es que todos, sabemos que es una palabra en el idioma original que tiene que ver con inmoralidad sexual, y de hecho en algunas versiones se traduce en algunos pasajes de esa manera precisamente. Parece que era una forma de incesto lo que está el apóstol Pablo hablando aquí. Un hombre que se había juntado con su madrastra. Sabemos que no se trata de su madre por el lenguaje que usa Pablo, no dice que se ha casado con su madre, sino que tiene la mujer de su padre. Y puesto que Pablo pide que se juzgue al hombre y no se menciona específicamente a la mujer, algunos infieren de esto que quizá ella no es creyente. Por lo tanto, además de ser un caso de inmoralidad sexual, además había un yugo desigual. Este caso de fornicación era tan escandaloso que, dice el apóstol Pablo, ni aún se nombra entre los gentiles. Y tenemos evidencia de esto porque el jurista romano Cayo en el siglo II escribió lo siguiente: es ilegal casarse con la hermana del padre o de la madre, tampoco se puede uno casar con la que ha sido suegra o madrastra. Esto en sus instituciones. O Cicerón, un siglo antes de Cristo, expresa un disgusto extremo cuando, y cito, la suegra se casa con el yerno, y continúa diciendo Cicerón: oh, pensar en el pecado de la mujer, increíble, inaudito. Entonces, cuando Pablo dice ni siquiera entre los gentiles esto se escucha o se nombra, era porque así era. Ahora, sabemos nosotros que en la ley de Moisés el incesto estaba prohibido. No vamos a ir ahí en esta mañana, pero en Deuteronomio 27:20 es una de las 12 maldiciones que se mencionan en ese pasaje. Y en Levítico 18 se declara como una ofensa de pena capital. En el versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, los corintios tienen un serio problema de libertinaje. Después, en el capítulo 8, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre estos temas de conciencia y libertad, dice en el 8:9, no tienen que ir ahí, se los leo, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Este problema de libertinaje pareciera estar relacionado a lo que el día de hoy llamamos antinomianismo. Y el antinomianismo es una palabra teológica, ¿verdad?, que se usa para referirnos a cierto tipo de pensamiento. Hay diferentes corrientes de antinomianismo que tiene que ver con estas dos palabras: anti-ley, nomos ley, y anti estar en contra.
Y estas diferentes corrientes de antiley o antinomianismo hacen referencia a aquellos que de cierta manera, y quizá voy a ser un poquito general, pero que piensan, bueno, hemos sido libertados en Cristo, tenemos libertad, por lo tanto la ley moral de Dios no tiene nada que ver con nosotros, esto está en el Antiguo Testamento y ahora somos libres porque estamos en Cristo, podemos hacer lo que queramos porque tenemos libertad, estamos en la gracia. Y la ley de Dios claramente prohibía este tipo de relación inmoral, pero los corintios estaban envanecidos, es decir, había un orgullo en ellos. Y eso es lo que Pablo no puede creer. O sea, una cosa es que estuvieran teniendo ese problema de inmoralidad sexual y a lo mejor que no supieran o no estaban al tanto, o el apóstol Pablo les está diciendo para avisarles. No, están envanecidos, dice el apóstol Pablo. Y Pablo les dice, deberían de estar entristecidos, deberían de haber ya actuado de manera decisiva en contra del pecado. Y esto me recuerda que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la voluntad de Dios es actuar de manera decisiva en contra del pecado en medio de la comunidad. Y podemos ver múltiples ejemplos de esto en las Escrituras, solo por mencionar algunos. Desde el juicio de la rebelión de Coré, la prevaricación de Acán, después, por supuesto, las deportaciones tanto de Israel como de Judá, hasta el juicio sobre Ananías y Zafira. Las Escrituras nos muestran que la voluntad de Dios es actuar decisivamente en contra del pecado en medio de la comunidad del pueblo de Dios. En el 3, Pablo continúa, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Cuando Pablo escribe esta carta, desde Éfeso se encuentra ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ahora, algunos comentaristas piensan que aquí puede haber una referencia doble, no solamente al espíritu humano, lo cual evidentemente se está refiriendo a eso, por lo que vemos en el próximo versículo, pero también quizá hay una referencia al Espíritu Santo en este sentido. Es por medio del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu que hay unidad en el cuerpo del Señor Jesucristo, y la iglesia es el templo santo del Espíritu, el cual demanda santidad de la iglesia. Interesantemente, Pablo afirma que no hay duda de cuál debería ser la reacción de la iglesia en Corinto, tanto que afirma que ya como presente he juzgado. Y vemos un contraste muy interesante en los versículos 2 y el versículo 3. El lenguaje es enfático y de hecho lo vemos claramente en el idioma original. Vosotros estáis envanecidos, ciertamente yo he juzgado. Hay un contraste. Ustedes están envanecidos, pero yo he juzgado. En este sermón, en esta exposición, no vamos a hablar de algo que pudiéramos pasar un tiempo hablando, y es la importancia del juicio verdadero y correcto que debe de haber dentro de la iglesia de Cristo. Pero aquí vemos que el problema no está en juzgar, sino en cómo se juzga y qué se juzga. Porque todos emiten juicios. Pudiéramos pensar, Pablo está juzgando, los corintios no están juzgando, pero la realidad es que los corintios también están juzgando, pero están juzgando mal. Ellos lo que están juzgando es, no hay problema. Porque algunos pudieran pensar, no, es que en la iglesia no se debe de juzgar. Todo mundo emite juicios. Aquí la cuestión es, ¿cómo es que se está emitiendo este juicio? Si va de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la corriente del mundo. Y el apóstol Pablo usa lenguaje solemne en el versículo 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, un lenguaje solemne. Cuando la iglesia actúa en obediencia a la palabra y voluntad de Dios, está actuando en el nombre y en el poder de Cristo mismo.
En otras palabras, cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos obedeciendo a Dios mismo. Y cuando actuamos con base a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, que en este caso es que su iglesia sea santa, estamos actuando en el nombre y en el poder de Dios mismo. Y el juicio sobre este pecado, dice Pablo, es severo. Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahora, Pablo no nos da todos los detalles sobre a qué se refiere específicamente con esta frase. Y de hecho, cuando uno lee en la historia de la iglesia la interpretación de este pasaje, se han presentado diferentes cosas a las cuales Pablo probablemente está haciendo alusión. Pero creo que sí hay pistas suficientes en este pasaje y en otros. Cuando vemos la revelación de Dios y la manera en que Dios actúa en contra del pecado en la comunidad del pacto, podemos inferir que ser entregado a Satanás significa que al ser expulsado de la comunidad de la iglesia, entraba ahora a la esfera, a la región del dominio de Satanás sin la protección de Dios que viene por medio de ser parte de la comunidad de la iglesia. Y el resultado podía incluir repercusiones físicas. En la Biblia vemos que el pecado puede tener repercusiones físicas como enfermedad, debilidad e incluso la muerte. Ahora, evidentemente sabemos que cuando vemos toda la revelación de Dios, no estoy diciendo que siempre que una persona tiene una debilidad física es por un pecado específico que ha cometido. El Señor Jesucristo es claro al respecto. Pero por el otro lado, el apóstol Pablo escribe en la misma carta de 1 Corintios, en el 11:30, se los leo yo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque estaban en pecado, estaban en este caso tomando la cena del Señor de manera indigna. Lo interesante es que incluso en medio de la excomunión, Pablo sigue teniendo esperanza por el alma de esta persona, porque dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, Pablo tiene la esperanza de salvación final. Muchas veces son las consecuencias de nuestro pecado lo que Dios usa para regresarnos al camino del Señor. Puede ser que de este hermano se esté hablando en 2 Corintios 2, del 5 al 11, en donde se habla de una restauración. Porque el propósito de la disciplina es la restauración. El propósito de la disciplina no es cómo deshacernos de los hermanos que nos caen mal, no es cómo exhibir a los pecadores en la iglesia para que la gente los vea y los señale. Tiene un propósito de restaurar. Hace años se acercó una persona, estábamos teniendo un día de campo de la iglesia, y se acercó una persona, yo sé que ustedes los conocen, que rara vez vienen a la congregación, pero cuando vienen siempre quieren dar todas sus opiniones y están hablando de teología y todo eso. Y uno se pregunta, ¿dónde has estado los últimos 3-4 meses? Sí. Y entonces una de las cosas que traía, por la razón que sea, era la cuestión de no juzgar. Entonces viene y de la nada me dice, oye Manuel, ¿tú qué piensas de juzgar? Y es que la Biblia dice que no debemos de juzgar, y yo por eso no juzgo a nadie. Y entonces uno trata de ser muy amable, ¿verdad? No te vas a estar ahí discutiendo en medio estás tratando de comerte el sándwich y discutiendo con otros, no, ¿verdad? Pero le dije, bueno, ¿sabía usted que también el mismo Señor Jesucristo claramente dijo, juzgad con justo juicio? Y explicarle algunas de estas cosas y al final él simplemente, bueno, sí, pero yo creo que no se debe de juzgar gracias ¿verdad? Y se fue. Pero creo que muchas personas tienen esta noción, quizá no nos lo van a decir, pero más o menos así piensan. Y se sienten en nuestras congregaciones a veces por mucho tiempo, pero es lo que están pensando. No hay que juzgar a nadie. Y sin embargo, lo que vemos en estos primeros versos es que el pecado debe de ser juzgado porque Dios espera santidad de su iglesia en la comunidad del pacto. Así que la iglesia debe ser santa, el pecado debe ser juzgado. Y vamos a ver una segunda cosa, la iglesia debe ser santa, por lo tanto, punto 2, la pureza debe ser nuestro deseo. La pureza debe ser nuestro deseo. Estamos en el verso ahora 6 de 1 Corintios 5. Dice, no es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, Pablo ahora va a dar el ejemplo de la levadura para ilustrar cómo el pecado, aunque pequeño, tiene gran impacto en la iglesia y termina perjudicándola. El ejemplo que da Pablo nos remonta a la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. En el Éxodo, como sabemos, Dios había prohibido el uso de la levadura durante la fiesta. Con el paso del tiempo, la levadura llega a simbolizar, dependiendo del contexto, el pecado y la maldad. Sabemos que siempre, dependiendo del contexto en el que estamos. Y hasta el día de hoy, por cierto, en el tiempo de la Pascua, los judíos tienen un ritual en el cual buscan por toda su casa cualquier pizca de levadura que puedan encontrar y se deshacen de ella. El pecado entonces tiene el potencial de infectar la iglesia como la levadura a la masa la afecta. Entonces Pablo dice, ¿qué hay que hacer? Limpiaos, versículo 7, pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense cómo aún con los problemas que tiene la iglesia en Corinto, y eso es una de las cosas más hermosas de la carta en Corinto, ¿no? Que está repleta de diferentes problemas, y aún así el apóstol Pablo los ve a la luz del Evangelio, a la luz de la realidad de Cristo, porque Pablo los considera sin levadura como sois. Bueno, Pablo, pero ¿cómo? Les estás hablando de todas estas cosas, le dices que sin levadura. Y es que, como decía Lutero, ¿verdad? Que somos santos y pecadores y vivimos en ya pero todavía no, esta tensión. Y Pablo les está exhortando a deshacerse de la vieja levadura. Trágicamente, los creyentes muchas veces regresamos a viejos patrones de nuestra carne y tenemos que constantemente limpiarnos del pecado. Es por eso que la confesión es una realidad constante del creyente, y de nuevo decía Lutero que el creyente debe arrepentirse todos los días, no solamente decir, bueno, ya me arrepentí, sino que hay un proceso constante de arrepentimiento y venir a la cruz y vivir a la luz del Evangelio. Así que la pureza es nuestro deseo, pero no solamente debe de ser el deseo de cada creyente individual, lo cual es claro, pero aquí el contexto está en el contexto de la comunidad de creyentes, de la iglesia. Y la segunda parte de este versículo nos da la base por la cual Pablo puede afirmar que la realidad de ellos, de los corintios, de la iglesia en Corinto, es sin levadura. Y la base de esa nueva realidad es la obra expiatoria de Cristo. Pablo está usando el éxodo del Antiguo Testamento para hablar de un nuevo éxodo. El éxodo del Antiguo Testamento apuntaba al nuevo éxodo en Cristo. Y Cristo es nuestra Pascua y es el sacrificio por la iglesia. Dice, ya fue sacrificada por nosotros. Cito a Anthony Tisselton, comentarista, dice, la sangre del Cordero Pascual aplicada sobre el dintel de la puerta de la casa redimida marca la identidad de aquellos que están a punto de entrar en una nueva libertad al pasar de la esclavitud a una nueva pureza de servicio como pueblo propio y santo de Dios. Versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, evidentemente, cuando Pablo dice así que celebremos la fiesta, no está diciendo vamos a celebrar la Pascua del Antiguo Testamento, pues es claro que Pablo está hablando de una nueva Pascua en el Señor Jesucristo. Además, celebremos la fiesta es un presente continuo, nos apunta a que el creyente está viviendo en esta nueva realidad. O sea, estamos ahora en esta fiesta por la nueva realidad de Cristo que es nuestra Pascua, que ha sido sacrificada por nosotros. Crisóstomo en el siglo IV dice, es una fiesta entonces todo el tiempo en que vivimos, todo el tiempo es una festividad para el creyente debido a la excelencia de las cosas buenas que nos ha dado el Hijo de Dios, quien nos libró de la muerte y nos llamó a su reino. Así que debemos vivir nuestra vida sin malicia, sin maldad
y más bien en sinceridad y verdad. Tengo el privilegio de estar casado, tengo 2 hijos pequeños, y cuando estaba pensando en regalarle a mi esposa el anillo de compromiso, tuve que ponerme a investigar sobre los diamantes, por ejemplo, y me di cuenta que de los diamantes no sabía absolutamente nada, y me sorprendió saber que hay diferentes cosas muy importantes que uno debe de saber antes de comprar un diamante, y una de esas cosas es la pureza. La pureza del diamante, y mucho depende de eso. No necesariamente, a veces pensamos mientras más grande es mejor el diamante, pero no necesariamente, depende también de la pureza. Y recuerdo mucho por primera vez cuando estaba yo en ese lugar, en esa joyería, y la persona sacó el diamante que iba a ser el que le di a mi esposa, y lo puso en esa como un fondo negro, y le puso una luz. Y uno siente como que brilla de una manera que dices, este es el diamante que quiero para ese anillo. Y fue un tiempo muy interesante de aprendizaje para mí. Y de la misma manera, queridos hermanos, Dios desea que su iglesia sea pura y que sea santa. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es algo muchísimo más valioso que un diamante. Es la esposa de Jesús mismo. Así que debemos de buscar la pureza en nuestras congregaciones. Así que hemos visto que puesto que la iglesia debe ser santa, primero dijimos que el pecado debe ser juzgado. Segundo, vimos que la pureza debe ser nuestro deseo. Y tercero, vamos a ver que la santidad debe ser nuestra característica. La santidad debe ser nuestra característica. Versículos 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces, en una carta anterior que no tenemos, Pablo había dado instrucciones sobre la pureza en la iglesia que incluía no juntarse con los fornicarios. De nuevo es la misma palabra, porneía, pero en su sustantivo, pornois, y se refiere a una persona que practica la inmoralidad sexual. Sin embargo, para ser específico, Pablo explica que está hablando de aquellos que se llaman hermanos, pero viven una vida en la cual el pecado los distingue. Si la prohibición fuera no juntarnos con ningún tipo de pecador, tendríamos que salir del mundo. Y no solamente eso, sino que Jesucristo sería un mal ejemplo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo andaba entre los pecadores como uno que estaba en misión. Y evidentemente ese ha sido el error del movimiento monástico o de algunos movimientos de santidad dentro del protestantismo, en donde la idea de cierta manera es correcta, ¿no? Queremos ser santos. Entonces, bueno, pues vamos a irnos. Por ejemplo, en el movimiento monástico de la Edad Media, se está corrompiendo el imperio, vamos a salirnos, vamos a ser puros y vamos a dedicarnos a la contemplación de Dios y de Cristo. Pero el gran problema es que se llevaron su corazón, ¿verdad? Y al llevarse su corazón se llevaron su pecado, ¿verdad? Y es lo mismo que ha pasado en diferentes movimientos de santidad. Incluso también dentro del protestantismo. Dios quiere que seamos luz en este mundo de oscuridad al cual debemos predicar el evangelio. Pero en el 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el cual ni aún comáis. Entonces la prohibición nos habla de la importancia de lo que hemos venido hablando, la pureza en la iglesia. Pablo prohíbe juntarse con cualquier persona que se llame hermano, y aquí está la implicación, es que alguien que se está llamando hermano es alguien que está diciendo soy cristiano, o sea, soy de Cristo, he creído en el Señor Jesucristo, se llama hermano, pero su vida se caracteriza por estos pecados que vemos aquí. Me parece a mí evidente que está hablando de personas cuya vida los caracteriza este tipo de pecados, porque una cosa es cuando estás luchando en contra de la lascivia o la avaricia, pero estás en guerra. Hay por ahí un video, no sé si lo hayan visto, muy, muy, muy bonito del pastor John Piper, que se llama Make War, haz guerra.
haz guerra contra tu pecado. Entonces, estamos en guerra. Entonces es muy diferente cuando estás en guerra, ¿verdad? Y caes en pecado y vienes al Señor en arrepentimiento y fe, tomándote de la cruz, tomando el perdón de Cristo por la fe, por la gracia, y diciéndole a Dios, mi deseo es no volver a caer. A veces somos muy optimistas, Señor, nunca voy a volver a caer. Bueno, mi deseo es no volver a caer. O sea, por el otro lado entiendo que tengo esta carne y dame de tu gracia, Señor, y ayúdame. Pero otra cosa es que estos pecados nos caractericen, que sea la característica de la vida de una persona. Más bien la santidad debe ser nuestra característica. Y el mandato que el apóstol Pablo da al final del versículo 11 es también severo. Dice, con el tal ni aún comáis. En el mundo antiguo, como el día de hoy, y en las culturas hispanas es muy evidente, ¿verdad? Cuando dices, oye, ¿quieres venir a comer? ¿Quieres venir a cenar? Y eso de comer juntos tiene un significado muy profundo, porque es una manera de decir, quiero tener comunión contigo, quiero conocerte. Y entonces comer con alguien era un símbolo de comunión, era un símbolo de estamos juntos, ¿verdad? Y Pablo está prohibiendo tener esta comunión íntima con una persona que está blasfemando a Cristo con su actuar. Ahora, algunos han visto aquí por implicación la negación a la Santa Cena, y aunque creo que el mandato específicamente está diciendo no comas, o sea, no comas con ellos, bueno, por implicación está evidentemente, no van a poder estar compartiendo esa comida de la iglesia cuando participamos espiritualmente de Cristo. Creo que hay una implicación ahí, me parece que sí, aunque el mandato es ni siquiera comas con ellos de ninguna manera. Bueno, el versículo 12 y 13, déjenme hago un breve paréntesis, porque en otras exposiciones se va a hablar, y de hecho Giancarlo nos va a hablar de específicamente de la disciplina en la iglesia y esto de la excomunión, y aquí vemos destellos de cómo debe de ser, cómo debemos de pensar al respecto, y ya después vamos a ver pasos un poco más específicos. Versículo 12 y 13, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, la responsabilidad primaria hacia los que están fuera es ser de testimonio y predicarles el evangelio. Es Dios el que emitirá juicio sobre los que están fuera. Por eso dice el apóstol Pablo, Dios juzgará. Pero es la responsabilidad de la iglesia emitir juicios justos y santos sobre los que están dentro. De hecho, Pablo ve esto como algo que ya hacían, porque dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Por qué? Porque es imposible huir de esto. Cuando ignoramos el pecado, ya estamos emitiendo un juicio. Ya estamos emitiendo un juicio. Estamos diciendo, no hay problema. ¿Qué era lo que estaban diciendo los corintios? ¿Cuál es el problema? Estaban envanecidos. Quizás estaban hablando de la gracia Pablo tampoco no nos da todos los detalles, pero había algo ahí que estaba mal. Es lo que muchas veces pasa en las iglesias cristianas, ¿no? Tenemos algunas piezas del evangelio y de la doctrina, ignoramos otras y entonces podemos hacernos nuestra propia teología de no hay problema con un caso así. Y Pablo está viendo eso y está diciendo, ¿qué está pasando? La meta de la iglesia es la santidad. Y aquí vemos, hermanos, una clara implicación de la importancia de la membresía en la iglesia. Debemos saber quiénes son miembros porque tenemos una responsabilidad hacia ellos como iglesia. Y para mí, como pastor, el tener una membresía clara ha sido de tremenda ayuda y bendición, sobre todo en casos como estos, ¿verdad? Casos de pecado, casos de discipulado y en muchas otras implicaciones del día al día y de la vida diaria de la iglesia. El tener una membresía clara ha sido de gran bendición para mí como pastor.
Y creo que también para los miembros, ¿no? O sea, el pasar por este proceso de membresía es hermoso, ¿verdad? Para ellos, y hay un sentimiento de responsabilidad y de pertenencia y de saber, bueno, esto es lo que estamos buscando como comunidad local. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Quiten a ese perverso de entre vosotros. El significado que vemos aquí, y creo que prácticamente todos están de acuerdo, es que debería ser excomunicado de la iglesia. Hace años, cuando estaba en mis estudios en el seminario, visité una congregación porque íbamos a hacer un viaje misionero y estábamos visitando varias iglesias, presentándoles el viaje que íbamos a hacer. Y era un miércoles por la tarde, si mal no recuerdo, y entonces el pastor dice: hermanos, hoy tenemos algo muy hermoso, y es que y eso sucedió hace tiempo, pero más o menos fue algo así. Dijo: hace 1 año y medio excomunicamos a fulanito de tal, pero el día de hoy tenemos el privilegio de restaurarlo. Y entonces pasa al frente, no dio demasiados detalles, pero los miembros sabían lo que había sucedido. Entonces dijo: hermano, estamos muy contentos de que estás de nuevo entre nosotros, restaurándote. Y entonces el pastor le hablaba a la iglesia: hemos perdonado a nuestro hermano, él es parte de nosotros, debemos de abrazarlo y de tenerlo entre nosotros. Y la iglesia oró por este hermano, y fue para mí de gran bendición no solamente ser testigo, como muchos de nosotros hemos sido testigos de lo desgarrador que es la parte de la excomunión, pero esta parte de la restauración, que es el propósito de la disciplina en la iglesia, es también algo que debemos experimentar. Y fue para mí como un joven de gran testimonio y de bendición al ver que eso es lo que estamos buscando, que haya esa sanidad dentro del cuerpo del Señor Jesucristo por medio, valga la redundancia, de los medios que Dios nos ha dado para ello. Entonces, hermanos, aunque la disciplina es dolorosa, nos ayuda, porque es el propósito de Dios para su iglesia. Si la santidad va a ser nuestra característica, debemos tomar en serio tanto la membresía como la disciplina. Así que, concluyendo, Dios desea que su iglesia sea santa, y Dios ha dado instrucciones para llevar a cabo su deseo. Y lo que vimos en estos versículos es que debemos de tomar en serio el pecado y deshacernos de él como comunidad, del pacto. Debemos tener como meta la pureza en la iglesia, y debemos poner la santidad como una característica que busquemos continuamente. Y esto me lleva a decir que pidamos de la gracia de Dios, porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, y Dios nos guarde de intentar hacerlo en nuestras propias fuerzas. Ahora que he estado pastoreando esos últimos 5 años, me he dado cuenta de muchas cosas que antes no. Incluso cuando era asistente pastoral, no sabes bien lo que es pastorear hasta que pastoreas. Y muchas de estas situaciones que pueden ser desgarradoras para uno como pastor, cuando ves este tipo de cosas y esa mezcla de emociones, de una emoción y una alegría al ver el crecimiento de la iglesia y hermanos transformados, y por el otro lado algunos que se están desviando. Pero una de las cosas que siempre me regresan es: ¿cuáles son los medios que Dios ha dado para que su iglesia continúe? Porque tenemos que estar cerquita de la Escritura. De lo contrario, nos vamos a dar por vencidos. Que Dios nos dé de su gracia. Vamos a